Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa educativo Perspectivas 360 High Volume SDF. El día de hoy vamos a seguir hablando del respaldo científico de los efectos y del impacto positivo de la hemodiafiltración, y hoy va a ser más allá de la mortalidad, esos otros beneficios clínicos que vemos en la implementación y cuando aplicamos la terapia a nuestros pacientes. Para ello, para mí es un gusto, un honor y es un lujo contar con el doctor Cristian Pedreros. Él es un médico internista y nefrólogo, nos acompaña desde Chile, compañero de algunas batallas. Él es especialista en terapias extracorpóreas, en concreto es coordinador del Servicio de Nefrología Crítica del Hospital Las Higueras, allá en Chile, investigador, académico, docente y apasionado por las terapias de sustitución renal en distintas modalidades, crónicos y agudos. Ahora mismo es el líder del Comité Consultivo de Hemodiafiltración en Chile para el desarrollo de la terapia en Chile. Así que es un gusto trabajar de nuevo con el doctor Cristian Pedreros. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Para mí también es un placer poder colaborar en esta iniciativa educativa con un tema que me apasiona tanto como es la hemodiafiltración de alto volumen. Por eso, para empezar, compartimos esta pasión. Yo quería preguntarte, ¿qué pasa? ¿Por qué la hemodiálisis con la que estamos trabajando hoy no es suficiente para muchos pacientes? Eso es un tema interesante y triste a la vez, porque la verdad es que si pudiéramos representarlo de esta forma, el ciclo vital de la enfermedad renal crónica es bien dramático. Desde que el paciente empieza a hacer enfermedad renal, empieza a sumarse una gran carga de enfermedades, una gran carga de morbilidad y de mortalidad. Cuando el paciente ya está en una terapia de sustitución renal que no sea trasplante, esta mortalidad es aún mayor. Entonces, si nosotros nos hacemos una idea general de lo que ocurre en Estados Unidos, que ellos tienen un registro que nos permite hacer una idea y es algo equivalente a lo que ocurre en el resto del mundo, ustedes pueden ver cómo los pacientes que están en diálisis son los que mayor mortalidad tienen si lo comparamos con las otras enfermedades, otros estadios de la enfermedad renal y con el trasplante. Si lo ponemos en perspectiva, estar en diálisis
es más malo que tener un cáncer. Es mejor tener un cáncer de tiroides o un melanoma que estar en diálisis. Sin duda el trasplante renal nos mejora eso y nos lleva a un nivel de sobrevida mucho mejor. Pero es una realidad en Chile y en otros países de Latinoamérica que los pacientes que pueden acceder a estar en una lista de espera son muy pocos, porque no están en condiciones clínicas de poder acceder a un trasplante. Es menos del 10%. En Chile en particular, solo el 1% de esos pacientes que están en lista de espera pueden trasplantarse. Eso es muy, muy poco. Entonces, la carga de enfermedad es muy alta y es la razón por la cual la OMS ha declarado recientemente que la enfermedad renal tiene tal impacto que debiera ponerse como prioritaria en las medidas de prevención y de tratamiento. A nosotros nos encantaría poder tener disponibles otras áreas de trabajo para el tratamiento de esta enfermedad, como curarla, por ejemplo, o como hacer que el senotrasplante, que está bullente en este momento, sea una realidad masiva. Pero la verdad es que el soporte con diálisis sigue siendo la terapia que más se utiliza. Y cuando colocamos la hemodiálisis como el tipo de terapia de sustitución renal para la enfermedad renal crónica avanzada o terminal, nos damos cuenta que el espacio, el gap que existe entre esta hemodiálisis y el trasplante es muy, muy alto. Si nosotros hacemos una mirada de las toxinas urémicas y pensamos específicamente en la urea, nos damos cuenta que realmente hacer más diálisis para tratar de remover más urea no es algo que realmente nos ayude a mejorar la calidad de la diálisis. Estudios ya han mostrado que el tratar de lograr KTVs, depuración de urea mayor, no cambia la mortalidad. Y los pacientes siguen teniendo, aún en diálisis, estas síndrome urémico residual, es decir, una serie de enfermedades o afecciones que no cambian con la diálisis. Y es la razón por la cual nos vemos obligados al manejo del dolor, al manejo paliativo, al manejo del hiperparatiroidismo o de la anemia, porque son problemas que no podemos solucionar en diálisis. Y esos problemas se deben principalmente a que la diálisis actual no es capaz de remover las toxinas que generan estos problemas residuales. Estas toxinas que son de tamaño mediano, ¿ya? Como por ejemplo la beta-2 microglobulina, leptina, mioglobina, factores inflamatorios como la interleuquina, la epsidina, etc. Entonces, la diálisis actual es insuficiente para poder tratar o mejorar todos estos problemas residuales que los pacientes que están en hemodiálisis convencional aún padecen. Entonces, Cristian, ¿qué características debería tener esa hemodiálisis para conseguir los resultados, para ser realmente superior a lo que tenemos? La verdad es que la diálisis, hasta el momento, la diálisis que conocemos como convencional, se ha preocupado mucho de la difusión, es decir, de tratar de imitar un poco lo que hacen los túbulos renales. Lo que uno debiera tratar de pensar de forma como simple es que una diálisis ideal debiera tratar de imitar lo mejor posible el riñón, el glomérulo entero, es decir, o sea, la nefrona completa, es decir, la parte convectiva que hace el glomérulo y la parte difusiva que hacen los túbulos. Y esto tiene que ver con que el transporte por difusión propio de la hemodiálisis se encarga muy bien de remover estas moléculas pequeñas, ¿cierto? Al generar un gradiente de concentración y un movimiento aleatorio que obedece a un fenómeno físico en que estas moléculas pequeñas con mayor frecuencia chocan contra una membrana y se mueven porque la diferencia del transporte de concentración hace que estas moléculas pasen por estos poros. La convección, en cambio, lo que hace es remover con un gradiente, no con un gradiente de concentración, sino que con un movimiento de fluido, es decir, al generar presión en un lado y moverse el agua, esta agua arrastra estas moléculas que son de mediano tamaño, que son justamente el problema que hoy día tenemos en la diálisis convencional. Para graficarlo, hay que hacerse la idea de que la difusión permite remover fácilmente la molécula pequeña, pero no las moléculas medianas, como por ejemplo la beta-2 microglobulina. Si nosotros aplicáramos convección, ultrafiltración, a más ultrafiltración, la cantidad de remoción de estas moléculas medianas es mayor. Fíjense que también en esta diapositiva podemos ver que por convección aumentamos además el aclaramiento de moléculas pequeñas, pero principalmente en las moléculas grandes. Y es aquí donde hay que poner el foco, ya no es en la urea, es en la beta-2 microglobulina. A diferencia de la urea, la beta-2 microglobulina sí tiene una correlación directa con la muerte. A diferencia de la urea, que hasta cierto punto podemos removerla, pero no ganamos nada a conseguir bajando los niveles de urea.
En el caso de la beta-2-microglobulina hay una línea bastante determinada en el cual sabemos que cuando los niveles son menores de 27 o 25, dicen algunos, el riesgo de muerte empieza a ser relativamente más bajo. En cambio, si los niveles son más altos que 27, el nivel es progresivamente más alto de riesgo de muerte por la acumulación solo de beta-2. Imagínense todo el resto de las moléculas medianas. Mientras más convección hagamos, más moléculas medianas, en este caso más beta-2-microglobulina, podemos remover. Pero la idea aquí no es perder difusión, porque también queremos remover moléculas pequeñas. Entonces, cuando miramos las diferentes tecnologías que permiten depurar moléculas pequeñas y grandes por difusión o por convección, vemos que la HDF está justamente en el espacio en que queremos que esté. Es decir, logra ganar todo el transporte difusivo de una diálisis convencional, agregando suficiente convección para poder remover estas moléculas medianas y grandes. Entonces, cuando pensamos en qué características debiera tener una diálisis que realmente sea superior, aparte de remover estas mayores moléculas, debiera ser una diálisis que esté disponible técnicamente, que exista ya, que esté disponible, que no sea compleja de implementar, que se asocie a buenos desenlaces clínicos, como ustedes van a ver a lo largo de estas jornadas de aprendizaje, que sea además costo efectiva, ¿ya? Y además que sea sostenible en el tiempo desde el punto de vista ecológico, ¿ya? Eso tiene que estar considerado en una nueva tecnología. Por eso es que de todas las tecnologías que han intentado llenar este gap entre la hemodiálisis convencional y el trasplante, la hemodiafiltración de alto volumen es la que cumple con todas estas características, pero además es la que tiene un cuerpo de evidencia mucho mayor que el resto de las otras tecnologías que han tratado de implementarse, y eso la hace una tecnología que esté disponible y que sea realmente aplicable en el tiempo. Que tiene una evidencia en mortalidad que hemos hablado en otra sesión. Entonces, hoy lo que queremos es ir más allá de la mortalidad, que por supuesto es el outcome duro, el que siempre primero hay que demostrar para hacer un comparativo de terapias. Lo tenemos, lo tratamos en otra sesión. Hoy vamos a aprovechar para que nos cuentes qué otros beneficios, más allá de la mortalidad, podemos encontrar en nuestros pacientes al aplicar hemodiafiltración. La mortalidad es sin duda el desenlace que suele posicionar a las tecnologías como algo realmente superior, ¿verdad? Cuando uno quiere validar una tecnología en salud de lo que sea, la sobrevida o mortalidad es el desenlace principal sobre el cual se desarrollan la implementación y los análisis económicos en los diferentes países y en los diferentes sistemas de salud. Sin embargo, hoy en día se considera que otros desenlaces impactan en la calidad de vida de los pacientes. Y la calidad de vida es hoy día un desenlace que se considera igual o más importante que la mortalidad. Y esto aplica para diferentes disciplinas en medicina, pero particularmente para los pacientes en diálisis que sufren de un gran deterioro en la calidad de vida. Ahora, ¿cómo logramos obtener este desenlace que es tan o más importante que la mortalidad? Aquí ya está absolutamente resuelto y ustedes lo van a ver en otras instancias educativas de estas mismas encuentros y jornadas. Bueno, justamente logrando beneficios en otros aspectos que los pacientes consideran muy relevantes y que los clínicos también consideran relevantes, como por ejemplo estos beneficios que impactan en los biomarcadores, en las cosas que podemos medir, pero también en los síntomas. Y es así como existen diferentes perfiles de pacientes y diferentes beneficios y que uno puede enfocar o que puede ser más relevante para un grupo de pacientes. Entonces, por ejemplo, en un paciente que es joven, un adolescente o un niño, quizás para mí lo más importante es que el paciente sobreviva la mayor cantidad de tiempo posible. Pero la verdad es que en muchos países los niños o adolescentes son una minoría de pacientes en hemodiálisis y en hemodiafiltración. Entonces empiezan a aparecer como importantes otros beneficios, ¿ya? Como el alivio de síntomas, como por ejemplo grupos especiales de pacientes, embarazadas es el mejor ejemplo, o por ejemplo la tolerancia a la terapia, como se observa en pacientes que son más frágiles. Entonces es por eso que a mí me gusta hablar de beneficios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, cuando ustedes piensen en que los pacientes en hemodiafiltración tienen menos mortalidad, la verdad es que eso se consigue con la acumulación progresiva y reiterada de beneficios a corto y mediano plazo. Es así entonces como los beneficios a corto plazo son tan relevantes porque impactan inmediatamente en los pacientes. Son algo que uno puede ver como clínico, que cambia una vez que uno inicia la terapia y que los pacientes consideran como
buenos resultados a corto plazo. En las primeras sesiones ya eso lo sienten. Uno de esos probablemente beneficios a corto plazo que los pacientes más agradecen son estos beneficios de peridiálisis, donde los pacientes tienen fatiga, hipotensión, calambres, mareos, estos problemas que los pacientes tienen con mucha frecuencia, que ellos consideran que son probablemente los problemas más frecuentes que tiene la diálisis actualmente, ¿cierto? Y de ellos, la hipotensión, quisiera yo relevarla, no porque la fatiga o los calambres no sean importantes, sino que la hipotensión es un problema frecuente, pero que tiene un trasfondo muy, muy grave. Solo la hipotensión intradiálisis se asocia o impacta gravemente en problemas de calidad de vida habituales de los pacientes, como el disconfort, como la calidad de vida relacionada con la enfermedad renal o esta sensación de salud fisiológica, de sentirse muy mal. Los pacientes que tienen hipotensión intradiálisis tienen mucho peor calidad de vida en estos aspectos. Ahora, de esta hipotensión, sabemos que aquella presión arterial baja que se logra como la peor niveles de presión dentro de la diálisis o esta hipotensión que se observa cuando el paciente se pone de pie, son los fenómenos de hipotensión intradiálisis que más se asocian a mortalidad. Cuando un paciente tiene niveles de presión sistólica intradiálisis menores a 120, como PIC, menos de 90 incluso, o cuando se pone de pie al término de la sesión de diálisis y se hipotensa, ese paciente tiene más riesgo de morir. Y cuando uno trata de entender por qué, empieza a parecer evidente que este riesgo de muerte es por el daño severo y reiterado de múltiples órganos. Esta hipotensión se produce por alteraciones osmóticas, por la propia ultrafiltración o por el estrés térmico que genera la hemodiálisis. Y eso genera una secuencia de hechos fisiológicos que termina generando isquemia en muchos órganos. Corazón, cerebro, circulación esplácnica, por ejemplo, e incluso pérdida de la función renal residual por isquemia renal en aquellos pacientes que tienen función renal residual y que sabemos además que es muy relevante porque mientras más función renal residual, más eliminación de toxinas más grandes, unas unidas a proteínas, y por lo tanto más muerte cuando se pierde función renal residual. Por lo tanto, la hipotensión intradiálisis es un fenómeno no solo que impacta la calidad de vida del paciente, sino que es muy, muy grave. Y es esa presión arterial baja que más encima se observa al principio de la hemodiálisis. Son pacientes que no toleran la hipotensión desde un inicio, porque tienen muchas comorbilidades cardíacas, por ejemplo, añosos o diabéticos, ¿cierto? Esa hipotensión que se observa al principio de la hemodiálisis es la que más se asocia a muerte, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con hipotensión intradiálisis, tenemos claro que existen guías y recomendaciones, ¿cierto?, para tratar de tratar esta hipotensión intradiálisis. Pero cuando nada de eso mejora la hipotensión, todas las guías van a terminar recomendando siempre que los pacientes se cambien de modalidad y que esa modalidad sea hemodiafiltración. ¿Por qué? Porque en estudios de regresión logística se ha visto que de los factores de riesgo que más impactan en esta hipotensión, probablemente la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, son aquellos que más se asocian a hipotensión, pero que la hemodiafiltración es probablemente el factor protector más importante frente a la hipotensión intradiálisis. Y eso se ha observado en distintos ensayos clínicos. El estudio randomizado italiano de Locatelli, que hizo esta regresión logística, es el que mejor demostró esto porque lo ubicó como un outcome primario. Pero el estudio SOL, por ejemplo, también mostró mejor tolerancia hemodinámica, y el estudio Frenchy, que es un estudio francés que se hizo específicamente para evaluar tolerancia a hemodiafiltración versus hemodiálisis en pacientes más añosos e incidentes, todos estos han mostrado que hay menor frecuencia de hipotensión intradiálisis. Y la hemodiafiltración tiene hartos aspectos fisiológicos que logran explicar por qué los pacientes tienen menos hipotensión. Ustedes pueden ver en este esquema que la razón por la cual hay hipotensión es bien múltiple en realidad, es bien compleja en un paciente que está en diálisis, pero que tiene que ver finalmente con la caída del gasto cardíaco. Y esto ocurre por una serie de procesos fisiológicos. Ahora, la hemodiafiltración impacta directamente en un menor gradiente osmótico. Los pacientes tienen un menor gradiente osmótico al remover toxinas porque la extracción y reposición intensa de fluidos va generando un mejor refilling al aumentar la concentración transitoriamente de albúmina en el lado del dializador, en el lado de sangre del dializador. Por lo tanto, trata de compensar estos cambios osmóticos. Por otro lado,
La hemodiafiltración se asocia a una menor temperatura durante la sesión de diálisis, que pudiera tener mejor impacto incluso que bajar la temperatura en una diálisis convencional. Ya, y esto tiene que ver con que hay menor producción de citoquinas, menor activación del complemento y menos inflamación. Y eso finalmente se traduce en una mejor respuesta a la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, la hemodiafiltración tiene un impacto clínico, pero también una base fisiológica bastante comprendida que hace que nosotros sepamos que los pacientes toleran mejor la terapia, ¿ya? Y esto es particularmente notable en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes son los que peor tolerancia tienen, ya sea porque hay menor función sistólica, porque tienen más taquicardia, porque tienen aumento del tono simpático, porque están generalmente con mayor hipoperfusión coronaria, ¿cierto? Tienen menor reserva coronaria, hacen más arritmia. Y estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen mucho más muerte. Y no solo cuando hay caída de la función sistólica. Ustedes pueden ver que la muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca también se observa cuando hay disfunción diastólica. Fíjense en el gráfico de la derecha cómo se observa que los pacientes con mayor masa ventrículo izquierdo y mayor disfunción diastólica también se mueren más. Y la hemodiafiltración se asocia a beneficios cardíacos directos e indirectos, lo que hace que finalmente los pacientes con cardiopatía, que son los más afectados por la hipotensión, salgan beneficiados al exponerse a esta terapia, una y varias veces. Por eso es que la tolerancia inmediata a corto plazo es mejor, pero esto en el largo plazo también impacta en menor muerte cardiovascular y menor muerte global. Por eso que se considera que dentro de los, digamos, breakthrough, dentro de los grandes como hitos de la diálisis en la historia, la hemodiafiltración de alto volumen es una de las que más se asocia a menor hipotensión intradiálisis, ¿ya? Así como un montón de otras cosas tecnológicas como los biofeedback o los algoritmos de inteligencia artificial que ya se están implementando lentamente en estos tiempos en máquinas nuevas, la hemodiafiltración es lo más palpable y lo más, digamos, de mayor impacto actualmente en la hipotensión intradiálisis. No solo eso, sino que además impacta positivamente en todos los otros síntomas asociados a la hipotensión y que los pacientes necesitan mejorar, como son, por ejemplo, los calambres, la cefalea, la sensación de malestar general y la fatiga. Entonces, esto lo podemos observar inmediatamente a corto plazo, y es algo que los pacientes agradecen desde el primer minuto. Dentro de los beneficios a mediano plazo, están estos biomarcadores, están las cosas que al clínico le gustan y que tienen que ver con la remoción de moléculas medianas y el impacto clínico que esto pudiera tener. La beta-2 microglobulina es el mejor trazador para evaluarlo, es observar cómo baja más la beta-2 microglobulina en hemodiafiltración, es la forma en que podemos darnos cuenta de que esta terapia remueve más toxinas medianas, y junto con esto, las otras remociones de moléculas van a impactar en anemia, en las infecciones, de los dolores articulares. Por ejemplo, solamente para observar el depósito de beta-2 microglobulina como amiloide y los dolores articulares, nosotros podemos entender de que la amiloidosis asociada a diálisis, que se observa, yo diría que universalmente en los pacientes que tienen más de 10 años en diálisis, se puede manifestar de distintas formas, como dolores articulares, pero también como insuficiencia cardíaca, como amiloidosis gastrointestinal, como túnel carpiano. Y diversas experiencias en otros países, por ejemplo en Japón, donde hay hemodiafiltración hace mucho tiempo, dentro de los beneficios a mediano plazo están aquellos que al clínico le importan mucho, que son los cambios en los biomarcadores y en las complicaciones clínicas propias de los pacientes en diálisis por mucho tiempo. Dentro de esos biomarcadores, la beta-2 microglobulina es probablemente el trazador más fácil de medir. Uno se puede dar cuenta que se remueve mucho más beta-2 microglobulina en hemodiafiltración y eso lo podemos medir. Y junto con esta molécula mediana, otras también son removidas y estas impactan en un montón de otros fenómenos clínicos que ocurren dentro de los pacientes que ya están en diálisis. Solo por hablar de la beta-2 microglobulina y el amiloide, estas enfermedades de depósito y el dolor articular propio de los pacientes en diálisis, nos permite entender de que la amiloidosis tiene varios síntomas. No solo la artropatía, sino que también es la insuficiencia cardíaca o la amiloidosis gastrointestinal. El túnel carpiano, por ejemplo, nos señala con experiencias de distintos países que, como por ejemplo Japón, que lleva mucho tiempo con hemodiafiltración implementada, que en la medida en que se van implementando tecnologías, y particularmente cuando ya se implementa la HDF, este fenómeno casi desaparece, porque se remueve mucho más amiloide. Algunos estudios de crossover han mostrado que cuando los pacientes tienen muchos dolores articulares,
al generar un crossover a hemodiafiltración, estos dolores disminuyen notablemente. Al volver a hemodiálisis, los dolores aumentan, y así, cuando uno cambia a hemodiafiltración. Y esto se asocia a mejor movilidad articular, mejor abducción. Entonces, impacta positivamente en los pacientes en el mediano plazo. Es súper interesante analizar cómo ocurre esto. A mí me gusta mucho analizar este estudio experimental que muestra cómo algunas ratitas con mutaciones transgénicas que generan beta-2 microglobulina humana en grandísimas cantidades, más de 100 veces lo que un humano sano produce, se puede observar en las biopsias cómo se deposita beta-2 microglobulina, pero no en forma de amiloide, no replegada como amiloide, solo como beta-2. Por otro lado, estudios en humanos, en familias que genéticamente tienen mutaciones en las cuales no hay mayor nivel de beta-2 microglobulina, pero sí plegamiento anormal por una mutación propia que se ve en estos pacientes, se observa cómo hay depósitos de amiloide, incluso no habiendo grandes cantidades de beta-2 microglobulina. Este contraste en los estudios explica por qué un paciente en diálisis no solo tiene que tener acumulación de beta-2, sino que además tiene que haber un ambiente que genere plegamiento, que facilite el plegamiento y depósito de amiloide de beta-2 microglobulina. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que están en diálisis tienen no solo acumulación, sino que además un fenómeno inflamatorio, microinflamación, que genera o facilita esta producción de amiloide y el depósito de amiloide. Los estudios ya son bien consistentes en mostrar que mientras más baja es la beta-2 en los pacientes en diálisis, menor es la mortalidad. Eso significa que la beta-2 por sí sola genera daño. Y esto ocurre por varios mecanismos. Por ejemplo, el hecho de que los pacientes tengan mucho mayor cantidad de beta-2 microglobulina hace que esta beta-2 que está en exceso se una a receptores que generan un fenotipo de monocitos más bien proinflamatorios, lo cual no es lo habitual. Lo habitual es que este receptor se conecte con el factor de crecimiento, ¿no es cierto?, tipo beta, y se genera una especie de fenotipo más bien reparativo. Pero cuando hay beta-2, el fenotipo es proinflamatorio. Y esta beta-2 microglobulina genera daño endotelial directo. Se ha encontrado daño endotelial por proteínas tipo beta y beta-2 microglobulina en el endotelio de los pacientes, lo cual genera daño directo. La hemodiafiltración se considera que es la terapia más antiinflamatoria que existe, justamente porque disminuye el fenómeno inflamatorio y disminuye los niveles de beta-2 microglobulina. Y este fenómeno más bien antiinflamatorio o menos inflamatorio de la hemodiafiltración tiene impacto en hartas otras cosas, como por ejemplo un problema muy frecuente y subdiagnosticado en diálisis, que es el desgaste calórico proteico e inflamación por desnutrición, que se genera por inflamación, por acumulación de moléculas inflamatorias, por menor apetito, por mayor catabolismo muscular y acumulación de grasa, y todo esto por exceso de factores inflamatorios, como por ejemplo leptina y adipocina, que además generan mayor ateromatosis. Por eso es que esto también se llama desnutrición e inflamación con ateromatosis, porque el hecho de tener mayor cantidad de leptina y adipocina hace que se genere mayor inflamación y mayor daño endotelial con mayor ateromatosis. La hemodiafiltración ha demostrado disminuir notablemente los niveles de leptina. Y eso genera que los pacientes preserven por mayor tiempo su masa muscular y disminuyan la acumulación de grasa, lo cual hace que los pacientes estén mejor nutridos en hemodiafiltración que en hemodiálisis. Algo similar ocurre con la polineuropatía, particularmente con los síntomas de piernas inquietas y prurito. Es súper interesante analizar cómo los pacientes que ya llevan tiempo en diálisis y que se someten a hemodiafiltración, no se observa que haya recuperación nerviosa, es decir, no hay cambios positivos en el nervio. Esto es porque se genera daño nervioso y eso no es recuperable. Sin embargo, los pacientes que son cambiados a hemodiafiltración tienen una caída muy notable del prurito. Eso se nota porque se disminuyen otras moléculas inflamatorias. Una cosa muy interesante es que en Japón, por ejemplo, cuando se aprobó la hemodiafiltración en el 2012, los pacientes fueron cambiando de terapia progresivamente y en la medida en que esto fue ocurriendo, los medicamentos para el manejo del prurito fueron cayendo también progresivamente, ¿ya? En la medida en que la hemodiafiltración fue aumentando, la necesidad de manejo medicamentoso para el prurito fue disminuyendo. Eso mismo se observa con las piernas inquietas. En estos estudios de crossover de pacientes que tienen uremia residual con piernas inquietas, cuando se cambian HDF, las piernas inquietas bajan notablemente, ¿ya? Y esto es porque sacamos moléculas inflamatorias y eso disminuye el daño neurológico también.
Dentro de los otros aspectos de este síndrome urémico residual, probablemente uno de los más notorios es la anemia. Cuando los pacientes son cambiados a hemodiafiltración, las necesidades de eritropoyetina disminuyen considerablemente porque la hemoglobina sube. Y esto es explicable porque la anemia persistente que se observa en los pacientes en diálisis tiene que ver con una inflamación persistente y acumulación de toxinas urémicas diferentes a urea. La hemodiafiltración disminuye el fenómeno inflamatorio, disminuye la toxicidad por estas moléculas y disminuye el estrés oxidativo. Y eso hace que la anemia sea menor y la necesidad de eritropoyetina sea menor. Y eso es algo que uno puede ir observando progresivamente cuando cambia a los pacientes a HDF. A los 3 meses ya es significativa la menor necesidad de EPO y eso es sostenible en el tiempo. Cada vez necesitas más. ¿De acuerdo? A los 9 meses ya los pacientes muy pocos requieren eritropoyetina o si la requieren, la dosis es mucho más baja. La acumulación finalmente de estos fenómenos a corto y mediano plazo se traducen en estos beneficios a largo plazo que ustedes van a ver muy bien descritos en otras charlas. Una cosa que es interesante es ver cómo, aparte de la evidente disminución de la mortalidad global, hay también disminución de la mortalidad por infecciones. Eso es algo que se observó en el estudio COMBINS, pero que también ya sabíamos de antes. El estudio SOL mostró un impacto muy notable en la menor mortalidad infecciosa. Eso se debe a muchas causas, probablemente algo que nosotros vemos todos los días, pero que no tomamos conciencia plena de aquello, es que los pacientes que están en diálisis generan isquemia intestinal o esplácnica constante, y eso genera translocación bacteriana. Si el paciente está en hemodiafiltración, hay menor translocación bacteriana porque la estabilidad hemodinámica es mucho mejor. Otro aspecto que también es bien notable es que los pacientes que en el COVID fueron vacunados, cuando estaban en hemodiafiltración, lograban niveles de anticuerpos mucho mayores que los pacientes que estaban en hemodiálisis y además eran sostenidamente mayores en el tiempo. Eso es explicable porque la hemodiafiltración, a diferencia de los filtros de alto flujo y en hemodiálisis convencional, logra remover mucho más cadenas livianas, factor de necrosis tumoral, mioglobina, prolactina y otras toxinas medianas que generan menor inmunidad. Eso ya lo sabíamos de antes. Efectivamente, los pacientes en hemodiafiltración tienen menores niveles de interleuquina y de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral porque remueve mayor moléculas medianas de este tipo, pero además genera menor inflamación y menor isquemia durante la sesión de hemodiálisis. Esa es la razón por la cual en estos metaanálisis que ya han analizado todas las cohortes de pacientes en hemodiafiltración, incluyendo el COMBINS, muestran de forma muy consistente que la mortalidad por infecciones es notablemente menor en los pacientes que están en hemodiafiltración. Si nosotros hacemos ahora un análisis general de todos los beneficios, corto, mediano y largo plazo, es importante notar que los pacientes van a relatar calidad de vida de forma transversal durante todo este proceso, porque ya sea que tienen menos fatiga o que se hospitalizan menos por infecciones o causas cardiovasculares, cualquier cosa que mejoremos durante las sesiones de hemodiálisis, van a ellos reconocerlos como mejor calidad de vida. Para ellos la calidad de vida es una suma de cosas. No es solo sentirse menos hipotenso o poder tener participación social. Es mucho más que eso y no es algo fácil de analizar. Uno de los primeros estudios que intentó analizar coherentemente aspectos de calidad de vida de forma bien hecha fue el estudio HDFIT que se hizo en Brasil, que trató de buscar específicamente mayor salud física en pacientes en hemodiafiltración. Y observó que los pacientes que se cambiaban a hemodiafiltración notaban mayor calidad de vida, particularmente porque podían caminar más, mayor recuento de pasos, específicamente en los primeros 3 meses. Lo mismo se observó en el tiempo de recuperación de diálisis. Se notó un gran impacto en los primeros 3 meses. Pero ustedes pueden ver que entre los 3 y los 6 meses, esta mejoría de calidad de vida como que se estabiliza, ¿ya? Y esto porque básicamente los pacientes se sienten acostumbrados a un mejor nivel de vida, entonces siguen notando mejores calidad de vida. Algo interesante a analizar en los metaanálisis de calidad de vida y hemodiafiltración que no logran observar diferencias estadísticas entre hemodiálisis de alto flujo y hemodiafiltración, y esto tiene que ver con problemas de seguimiento, por una parte. Ustedes pueden ver de que hay algunos estudios que tienen hasta un 94% de pérdida de seguimiento, es decir, los pacientes se cansan de hacer encuestas y ya no quieren contestar, entonces no podemos tener un análisis en el tiempo bien hecho.
Y lo otro es que ustedes pueden ver de que los resultados son muy diversos porque los instrumentos para evaluar calidad de vida son muy diversos también. Entonces sabemos que el problema de evaluar calidad de vida tiene que ver justamente con el instrumento que usamos para evaluar calidad de vida. Es por eso que era muy relevante analizar la calidad de vida en el estudio CONVINCE, porque se utilizó una herramienta llamada PROMIS, que es una inteligencia artificial y es adaptativa, y permite ajustarse a los requerimientos del paciente, con el consiguiente menor pérdida de seguimiento y respuestas mucho más fidedignas. El estudio CONVINCE utilizó este instrumento llamado PROMIS en muchos aspectos de la calidad de vida, destacando que en la suma de aspectos físicos de calidad de vida, la hemodiafiltración era superior. Ustedes pueden ver en el gráfico que, lamentablemente, estar en diálisis, independiente de la técnica, empeora la calidad de vida. Pero la HF la empeora menos. Y eso es muy, muy relevante. Por otro lado, en la suma de efectos mentales, no se observó una diferencia significativa, pese a que la hemodiafiltración, ustedes pueden ver en el gráfico, igual era superior. Pero hay una cosa que es relevante analizar. En la función cognitiva, particularmente, hubo diferencias notables. O sea, la HF se asocia a mucho mejor capacidad cognitiva que estar en hemodiálisis. Y eso se debe a que en hemodiálisis, cada vez que los pacientes se someten a la hemodiálisis, sufren menor flujo sanguíneo, sufren de isquemia cerebral, con daño neurológico, con edema citotóxico. Esto es parte de la isquemia propia de la hemodiálisis. En cambio, la hemodiafiltración ha mostrado preservar el flujo sanguíneo en el cerebro, particularmente en el núcleo caudado, que es la parte del cerebro, en el núcleo caudado izquierdo, que preserva la fluidez verbal y la cognición. Es así entonces como es muy, muy importante comprender que la mortalidad como efecto final es muy, muy relevante, pero en la práctica es la cúspide de un iceberg, ¿cierto? Y debajo nosotros de este iceberg tenemos una serie de beneficios clínicos que son muy, muy relevantes para la calidad de vida, pero también muy relevantes para el día a día, para el clínico, para los pacientes y para sus cuidadores. Entonces nos ha quedado claro y has hecho un repaso maravilloso sobre la evidencia más allá de la mortalidad. La hemodiafiltración es una terapia más completa, estamos demostrando, es más segura, está respaldada con un aval científico, con desenlaces como la mortalidad y con otros múltiples, con todos los desenlaces clínicos que nos acabas de mostrar. ¿Consideras que la hemodiafiltración debería convertirse en la modalidad principal de tratamiento de nuestros pacientes en nuestras salas de diálisis? Esa es una pregunta muy interesante porque cuando uno analiza una técnica que es mejor, por supuesto que uno quisiera que todos los pacientes la recibieran. De hecho, no existen indicaciones individuales para pacientes, es decir, si es algo mejor, todos debieran recibirla. Pero esta pregunta que muchos se han hecho respecto de que si esta técnica debiera venir a aplastar a la anterior y posicionarse como la técnica definitiva, es una respuesta que uno debiera dar desde varios puntos de vista, desde varios prismas. El primero probablemente es el económico. Si uno hace un análisis económico bien clásico respecto de oferta y demanda, nosotros podemos decir que en un lugar, en un país, en un ambiente, sistema de salud, donde la hemodiafiltración probablemente está implementada fácilmente, está codificada, hay reembolso por parte del pagador y el paciente puede acceder a ella fácilmente, entonces podemos decir que la oferta y la demanda están en equilibrio. Por otro lado, si hay un país o un sistema de salud donde el acceso sea limitado a esta nueva técnica, por razones económicas o por disponibilidad de la máquina, entonces es probable que tengamos que priorizar a los pacientes que van a ir a esta terapia. En un sistema en que hay equilibrio, el beneficio debiera ser para todos. Y aquí probablemente sería obvio que todos los pacientes debieran estar en la técnica. Pero en un sistema en el cual hay limitaciones para el acceso, entonces solo podemos colocar este beneficio para algunos. Yo creo que es muy importante tener muy claro que la hemodiafiltración es la terapia definitiva para un paciente que requiera reemplazo renal, pero que ella debiera integrarse en el sistema de reemplazo renal que exista en cada país. Este es un esquema en el cual nosotros utilizamos para poder definir qué paciente va a cada terapia, pero ustedes pueden ver que finalmente la hemodiafiltración es la terapia definitiva por distintas vías.
¿de acuerdo? Entonces, cuando un paciente necesita algo más que hemodiálisis, o la diálisis peritoneal es limitada, entonces ese paciente debiera terminar finalmente en hemodiafiltración. Si uno quisiera preguntarse entonces si la hemodiafiltración es un nuevo estándar que viene a cambiar la historia, yo diría que sí, que se asocia a mejores resultados, que el paciente sufre menos con ella y que ha llegado el momento de definir que este es el nuevo estándar. Ahora, ¿por qué cambiar? Principalmente porque la hemodiálisis convencional, como ya hemos revisado, tiene resultados limitados. Los pacientes siguen teniendo una mortalidad que no mejora de un 10, un 11% en el mejor lugar, los mejores países, y porque sigue asociándose a una alta carga de síntomas y a una peor calidad de vida. ¿Por qué es la HDF? ¿Qué ofrece al resto? Que los beneficios de mortalidad, que ya van a revisar en otra charla, pero además los otros beneficios a corto y mediano plazo, son consistentes en todos los estudios cuando se utiliza una dosis óptima, ¿verdad? Es mejor la supervivencia y definitivamente hay más beneficios que solo la mortalidad. Y eso el paciente lo va a agradecer. ¿Cómo podemos entonces nosotros llegar a este punto en el cual la hemodiafiltración va a ser la terapia definitiva en un centro de diálisis? Tenemos que pasar todavía por el proceso en el cual la mayoría de los equipos clínicos la adopte y la personalice, ¿ya? Una vez que uno tiene una terapia que es ideal y que es mejor, tiene que sufrir ciertas adaptaciones locales para que pueda integrarse fácilmente al sistema de salud que ya existe en cada país. Y probablemente las guías deban evolucionar hacia ese nuevo estándar de forma progresiva. Me voy a quedar con estas últimas frases de ha llegado el momento de que cambiemos y que el estándar cambie. Los resultados están ahí, entonces tenemos que hacer todos esos procesos en los distintos países para que realmente cambie el estándar. Muchísimas gracias, Doc Pedreros, muchísimas gracias, Cristian, por este repaso de los beneficios clínicos. Y ahora vamos a abrir a la audiencia para que puedan disparar sus preguntas, consultas, reflexiones. Quedamos atentos. Encantado. Aquí estaré para responder todas sus dudas y poder comentar varias cosas más respecto a esta fabulosa técnica. Vamos con las preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas que están llegando. Déjenme, que si no, no veo. Y vamos a empezar por algo que, bueno, nos han llegado muchas del impacto clínico y yo habías comentado alguna cosita, pero nos han llegado varias preguntas respecto a efectos adversos de la terapia. ¿Existe realmente algún paciente que no se beneficie? ¿Hay algún paciente que esté contraindicado iniciar hemodiafiltración de alto volumen? Buena pregunta. La verdad es que contraindicación formalmente no, es que sería la contraindicación que tú pensarías en un paciente que va a reemplazo renal. Por lo tanto, quizás pudiéramos incluir pacientes que están en una condición paliativa, quizás en una condición más bien terminal o con una enfermedad neurológica muy avanzada o irreversible, o un paciente que pudiera quizás no tener conciencia de lo que se le está haciendo, o voy a inventar, por ejemplo, una demencia avanzada, ¿ya? Entonces, esas que pudieran ser contraindicaciones relativas para iniciar reemplazo renal debieran ser evaluadas o por geriatría o por un comité de ética o por el equipo y considerar que eventualmente el paciente quizás no ganaría mayores beneficios ni en sobrevida ni en calidad de vida. Pero esas serían las mismas condiciones que aplicarían para cualquier tipo de reemplazo renal. Y lo otro probablemente es que el paciente no adhiera, es decir, para poder tener los beneficios de la hemodiafiltración, necesariamente el paciente tiene que cumplir con al menos 4 horas de terapia efectiva, tiene que estar dispuesto a acudir a sus al menos 3 sesiones semanales para hacerse la mejor técnica disponible. En el fondo es lo mismo que yo haría en hemodiálisis, solo que acá le estoy otorgando una de las mejores técnicas disponibles y el paciente tiene que poner de su parte. Quizás ahí habría, en un centro donde hay hemodiálisis y hemodiafiltración, uno podría considerar priorizar o no a un paciente para no ingresarlo a hemodiafiltración o sacarlo de la técnica en el caso de que no diera o en caso de que no vaya a obtener ningún beneficio, porque su condición es más bien paliativa. Yo creo que podríamos resumirlo en eso, probablemente. De hecho, justo estaban preguntando si este impacto en calidad de vida, en que el paciente se sienta mejor, ha hecho que los pacientes tengan mejor adherencia y no tengan la tendencia a perder esa sesión porque saben del impacto positivo, o qué impacto ha tenido en los centros mixtos, en los que hay pacientes en hemodiálisis convencional y en hemodiafiltración, en ver que los compañeros mejoran su estado general como para solicitar o querer
poder optar a la terapia. La pregunta es en adherencia y en contagio de esa sensación de bienestar, si eso ha tenido un impacto. Sí, en mi experiencia, nosotros tenemos en nuestro centro hacemos las dos técnicas. Entonces ha pasado que, primero, los pacientes que ingresamos a hemodiafiltración, por supuesto, han sido pacientes que hemos conversado con ellos previamente, le explicamos la necesidad imperiosa de que si le vamos a colocar en esta técnica, que es mejor, teniendo ambas, el paciente tiene que poner de su parte, que es adherir en el tiempo y no faltar a las terapias, etcétera. Esto va más allá del flujo sanguíneo, que muchas veces hay médicos que deciden no ingresar a alguien con catéter, por ejemplo. Nosotros no hacemos eso porque si el paciente para nosotros es un paciente candidato a HF, da lo mismo el acceso vascular. Intentamos hacer propulsión con el catéter o con el flujo que tengamos y si eso no funciona, lo haremos preilusional, pero lo hacemos igual. Así que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la adherencia, con la disponibilidad para estar 4 horas y no faltar a diálisis. Cuando los pacientes entran a hemodiafiltración, los beneficios a corto plazo de los cuales conversé son muy evidentes, entonces se sienten muy bien desde el primer minuto, no tienen fatiga, hipotensión, mejora el apetito, la función social, un montón de cosas. Entonces, los pacientes están absolutamente dispuestos a adherir. Es muy raro que alguien que está en hemodiafiltración y que observa cómo se siente, decida de escalar en la técnica o decida faltar a la técnica, ¿ya? Porque se siente demasiado mal cuando no la tiene. Entonces, finalmente ha servido para promover adherencia, ¿ya? Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Respecto de los compañeros que están alrededor, siempre van a querer hacerse la mejor terapia. Incluso ellos dicen, yo quiero la máquina grande, esa que está ahí al lado. El tema es que tratamos nosotros de ser muy, muy claros en decir que esta técnica es para todos, pero para la escasez del recurso, por ejemplo, en nuestro centro tenemos la mitad de las máquinas de hemodiafiltración, la otra mitad de hemodiálisis de alto flujo, les explicamos que tratamos de basarnos en criterios que nos dicen qué paciente se va a beneficiar más y es una forma de optimizar el recurso. Entonces, cuando el paciente de al lado quiere la técnica, en la posibilidad que tengamos de ofrecérsela, se la vamos a ofrecer. Pero si no, mientras tanto, tratamos de hacer la mejor diálisis disponible para que el paciente esté bien. Si cumple con criterios, obviamente vamos a tratar de ingresarlo. Así que obviamente se contagia, es evidente, porque se nota mucho que la técnica es mejor. Eso es lo que nos ocurre en los centros mixtos, que siempre tenemos ese paciente que o el que hace la terapia y pregunta cuándo tendrá para sus compañeros o el paciente que lo solicita. Continuando con calidad de vida, porque hay muchas preguntas, si alguna se me escapa, discúlpeme, las intentaremos responder después. Y has comentado la dificultad en hacer los estudios de calidad de vida, en las respuestas de los pacientes. Entonces, han preguntado si tuviésemos que elegir un síntoma o 2 síntomas para estudiar, para tener referencias, para poder hacer un seguimiento adecuado, porque no podemos tener a veces todo el test de calidad de vida. Si tuvieses que elegir un síntoma o 2 síntomas al que hacer seguimiento por impacto y mejora en el paciente, ¿cuáles serían? Como esto es algo que uno quiere como tratar de ver desde el primer minuto, probablemente los síntomas relacionados con la tolerancia a la diálisis son los más notorios. Entonces, en alguien que quiere inmediatamente evaluar cambios, probablemente fatiga, hipotensión pueden ser los síntomas más notorios en el cambio inmediato. Y yo me aprovecho de esta pregunta para señalar que en el fondo un grupo de médicos que quiere evaluar cómo han dado la calidad de vida en sus pacientes al cambiarlos de la técnica, creo que es importante eso, enfocarse en un síntoma, más que en el instrumento completo calidad de vida. Ya yo mostré que usar instrumentos de cuestionarios fijos genera problemas. Los pacientes tienden a perder el seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, un cuestionario fijo no nos va a ayudar mucho en el tiempo, no nos permite un seguimiento longitudinal. Entonces, si no disponemos de un sistema como PROMIS, por ejemplo, creo que es mejor evaluar un síntoma. Entonces, desde ahí, fatiga, por ejemplo, paciente antes de hacerse HF o después de hacerse, o, por ejemplo, tratar de homogeneizar más o menos pacientes de HF y de hemodiálisis en el mismo centro y ver que esos pacientes más o menos parecidos, quienes sufren de más o menos fatiga, más o menos hipotensión, y ahí podríamos agregar también dolor. El dolor disminuye, sobre todo el dolor articular. Mucho del dolor en diálisis tiene que ver con la beta-2 microglobulina, el nivel o cuánta amiloide hay. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de tomar radiografías de pelvis, por ejemplo, o de un hueso largo, de un hombro, en un paciente en diálisis por más de 5 años, y particularmente más de 10 años, van a encontrar signos
óseos de amiloidosis, eso seguro, van a encontrar quistes óseos subcondrales, por ejemplo, eso es muy, muy típico. Y eso explica el dolor. Entonces, el dolor en diálisis, la fatiga, la hipotensión, pero también, por ejemplo, prurito o piernas inquietas. Esos son síntomas que mejoran rápidamente cuando cambiamos de técnica. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad de que los colegas que puedan cambiar hemodiafiltración, si quieren investigar calidad de vida, lo hagan en función de un síntoma o varios síntomas, más que en toda la calidad de vida. Por ejemplo, sí. claro, el estudio HD-FIT lo hizo con capacidad física, por ejemplo, el número de pasos. Eso es un dato concreto. Y para pierna inquieta hay un score, para dolor hay distintos scores, para fatiga lo mismo, hipotensión también. Hay varias definiciones, pero uno puede elegir una y estudiarla. Entonces creo que es una muy buena idea preguntar por síntomas específicos. Perfecto. Vamos a movernos al impacto cardiovascular, que tenemos varias preguntas. Entonces, el impacto cardiovascular positivo está demostrado, pero se están llegando varias preguntas respecto a, claro, ¿cuál es el factor? Hay muchos factores, en medicina todo es pluripatológico y multicausal. Pero ha habido varias preguntas en concreto sobre si, porque hay una reciente publicación del doctor Cano que habla de temperatura de líquido de diálisis, de efecto Gibbs-Donald, y entonces nos están preguntando si nos podría, cuánto implica o qué peso podría tener esa temperatura del líquido de sustitución, y también si podrías explicar el efecto Gibbs-Donald que se produce en la hemodiafiltración y qué impacto cardiovascular puede tener. Es una excelente pregunta, porque es un tema que encuentro que da para una presentación. Te apasiona, pero sí, 2 minutos sintetizando, a ver si podemos. Ya, mira, a ver, primero, ¿cómo explico yo que los pacientes se mueren menos de causa cardiovascular? Mira, hay un súper interesante estudio que usó a todos los pacientes, como del Pool Project, de todos los pacientes que participaron de distintos ensayos clínicos. El de Países Bajos, el turco, el ESOL, Frenchy, por ejemplo, y trató de identificar de las causas de muerte que se evitaron, cuáles son las causas que realmente disminuyeron, así como causa de muerte, que no diga cardiovascular, sino que la etiología. Y lo que fue claramente notorio, las infecciones un poco, pero las cardiovasculares las más potentes. Entonces, cuando uno se va a ver los diagnósticos que realmente disminuyeron, son infarto, arritmias e insuficiencia cardíaca. Y ya con eso puede tratar de empezar a pensar, bueno, ¿qué cosas hacen que disminuya el riesgo de infarto, de arritmias y de insuficiencia cardíaca? Entonces, causas primarias hay, por ejemplo, la menor anemia. Si hay menos anemia, hay menos crecimiento del ventrículo izquierdo. Al tener menos tolerancia, mejor tolerancia hemodinámica, y ahí conecto con la temperatura, que lo voy a explicar después, los pacientes tienen menos hipoperfusión coronaria y con eso hacen menos arritmia y menos eventos isquémicos. Y además, si el paciente tiene menos beta-2 microglobulina y además hay menos ambiente inflamatorio, hay menos calcificaciones coronarias, vasculares en general, y menos calcificaciones valvulares. Entonces, finalmente los pacientes hacen menos disfunción sistólica y menos disfunción diastólica. O sea, ahí hay causas etiológicas específicas asociadas a la hemodiafiltración, que tiene que ver con la mayor remoción de toxinas inflamatorias particularmente, pero también otras que causan daño directo como beta-2 microglobulina y otras moléculas medianas, o incluso unidas a proteínas de las cuales no hemos hablado, como por ejemplo PBUT, que le llamamos indoxilsulfato, pecresosulfato, o productos de glicolización avanzada, ¿ya? Como carboximetillicina, por ejemplo. Esas cosas disminuyen por convección en hemodiafiltración particularmente, que son cardiotoxinas conocidas, ¿ya? Y hay causas directas. Y a eso hay que sumarle las causas indirectas, como por ejemplo el mejor apetito, la mejor condición nutricional, el aumento de la masa muscular, la mayor actividad física, por dar algunos ejemplos, la mayor capacidad de sostener la diuresis residual en el tiempo, todas esas cosas que son beneficios que existen, menos estudiados probablemente, pero existen, contribuyen además a una mejor salud cardiovascular. Eso explicaría como primaria, de forma primaria y secundaria, la menor causa de muerte cardiovascular. Y la temperatura en particular, también una cosa muy interesante, estudios y metaanálisis han mostrado que cuando se disminuye la temperatura en el líquido de diálisis, y durante las sesiones de diálisis, hay menor hipoperfusión cerebral, menor hipoperfusión cardiovascular. ¿Ya? Eso ya lo sabíamos, ¿ya? Y eso es aplicable para hemodiafiltración, para hemofiltración y para hemodiálisis, donde se compara temperatura 36 grados versus 35 grados, ¿ya? La hemodiafiltración tiene algunas cosas adicionales, eso sí. Le agregamos la temperatura menor, pero no solo porque el dializado tiene menor temperatura, sino que porque infundimos líquido de sustitución a menor temperatura. Entonces ahí
tenemos una menor transferencia o pérdida de calor, que es adicional a la difusión. Por eso es que hay estudios que pueden comparar diálisis y hemodiafiltración, diálisis con baja temperatura y hemodiafiltración, aislando el efecto de la temperatura, y trabajos que muestran que es lo mismo mortalidad y otros que muestran que es mejor la hemodiafiltración. Hay que poner ojo, sí, en los pacientes en diálisis, que muchas veces estos que parecen ser igual el efecto en temperatura, también es porque la tasa de ultrafiltración es más baja en diálisis. Son pacientes que solo tienen tasa de ultrafiltración menos de 8 ml por kilo por hora, o sesiones más largas de diálisis. Entonces, ojo con la comparación. Tienen que ser pacientes en iguales tasas de ultrafiltración. Si no, por supuesto que la mortalidad es menor en diálisis también, porque se suma ese efecto. Y respecto al efecto Gibbs-Donan, y eso es una cosa que sumamos solo en hemodiafiltración, es que cuando se genera grandes cantidades de ultrafiltración, como por ejemplo un HDF, 23 litros, eso es más o menos 5 litros por hora o 6 litros por hora, generamos ultrafiltración a esa tasa y reponemos a la misma tasa. Evidentemente no es que el paciente pierda 5 litros en un momento, pero en el filtro se genera grandes cantidades de convección que genera una reposición posterior al filtro. Entonces eso significa que dentro del filtro aumenta de forma muy importante la concentración de albúmina. ¿Ya? Eso se genera dentro del filtro. Si yo remuevo 5 litros en una hora, y esos 5 litros yo los voy a reponer después del filtro, pero dentro se genera aumento de la concentración de albúmina. La albúmina tiene muchas cargas negativas, y esas cargas negativas evidentemente favorecen que el sodio se pegue a esa albúmina. Al haber más albúmina y más sodio en el lado del filtro, aumenta la osmolaridad plasmática y eso favorece el relleno intravascular, ¿ya? El mayor relleno desde el intersticio hacia el intravascular. Y esa es la razón por la cual hay menos gradiente osmótico en hemodiafiltración y por lo cual los pacientes, incluso con disfunciones circulatorias o neurológicas, diabéticos o añosos, toleran mejor la ultrafiltración, porque tienen mejor relleno intravascular. Y ese es uno de los grandes problemas de por qué hay hipotensión en diálisis. Aquí lo subsanamos generando este efecto de Gibbs-Donan, en el cual, por el hecho de tener mayores cargas negativas, estas cargas se equilibran uniendo un catión, que en este caso es el sodio. Entre la albúmina y el sodio aumentamos la osmolaridad y facilitamos el relleno intravascular. Eso es algo que genera la hemodiafiltración, que no genera, por ejemplo, una hemodiálisis con dializado a baja temperatura solamente. Perfecto, claramente explicado y espero que ya haya quedado claro. Tenemos algunas preguntas sobre ventajas de la hemodiafiltración versus la hemodiálisis con dializadores de medio cutoff, la hemodiálisis expandida. Yo creo que no debemos compararlos, pero te lanzo la pregunta, porque la evidencia científica es distinta, los efectos todos, pero la pregunta literal es ¿qué ventajas ofrece la hemodiafiltración, teniendo en cuenta que tenemos sistemas con recursos limitados y disponibilidad de máquinas para hacer hemodiafiltración limitadas a día de hoy? Claro. Mira, lo primero es que efectivamente esto no es una comparación, es más bien una escalera, ¿ya? Pensémoslo de esta forma. En la medida en que nosotros vamos progresando en convección, digámoslo de esta forma, yo creo que con mi charla ha quedado como claro que la convección es el gran cambio de la tecnología. Es decir, a más convección, yo soy capaz de remover por arrastre, ¿no es cierto?, en este arrastre por solvente, moléculas de mayor tamaño. Si yo muevo toxinas de mayor tamaño, voy a tener más beneficios. Y eso es un efecto lineal. Entonces, imagínense ustedes una membrana de bajo flujo que tiene muy poca retrofiltración, muy poca convección, 1 litro, 2 litros, versus una membrana de alto flujo que ya es capaz de generar una retrofiltración, es decir, convección interna, de más o menos 8 litros en la práctica. In vitro se han logrado hasta 8, hasta 9, 10 litros, pero en la práctica, en la clínica, se logran entre 6 y 8 litros de retrofiltración en una sesión de 4 horas. La hemodiafiltración genera 23 litros de convección, o sea, muy, muy por encima de la hemodiálisis de alto flujo. Las membranas de mediano cutoff tienen la particularidad de que el diámetro interno de la fibra es más pequeño incluso que una diálisis de alto flujo tradicional, que tiene los poros un poquito más grandes, que permite remoción de mayor tamaño de toxinas, pero retención de albúmina, ¿cierto? E incluso son un poco más largos. Entonces, esa combinación de mayor longitud, menor radio interno y poros que son más bien homogéneos, genera más convección en relación con una membrana de alto flujo. ¿De acuerdo? Eso es. Pero ese nivel de convección es de unos 10 litros, más o menos. 12 litros incluso en algunas membranas de mediano cutoff que son de mayor superficie.
Entonces estamos hablando de bajo flujo, 1 o 2 litros, nada. Alto flujo, 6 8 litros. Mediano cutoff, 10 a 12 litros. Hemodiafiltración, 23 litros o más. Entonces, si uno hace la comparación en función de cuánto es capaz de remover por convección, estamos hablando de una escalera, no realmente una comparación. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener eso en cuenta. Digamos las cosas como son. Las membranas de mediano cutoff se crearon originalmente para remover ciertas moléculas medianas en determinados pacientes. Por ejemplo, en pacientes con mieloma. ¿Ya? Entonces, hubo todo un boom de membranas de mediano cutoff que permitían generar remoción de cadenas livianas, como capa, por ejemplo, en pacientes con mieloma, o mioglobina en pacientes con rhabdomiolisis. ¿Ya? Para eso se crearon originalmente, para con un solo filtro tratar de optimizar lo que una membrana de alto flujo hacía, sin tener que hacer una hemofiltración, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el objetivo principal. Pero los estudios, a principios de los años 2000, resultaron negativos. Si bien se remueven más cadenas capa, eso es un hecho, mucho más. Los desenlaces primarios para pacientes con mieloma no cambiaban mucho, no es que se murieran menos por yo sacarle cadenas livianas, hay toda una serie de cosas adicionales, como la quimioterapia, por ejemplo, ¿ya? Y yo me quedé con toda una tecnología desarrollada que no pudo entrar para un grupo pequeño de pacientes, que son solo los con mieloma, pero tengo la tecnología ahí. Entonces, ¿por qué no la introducimos ahora para hemodiálisis? Ahí tenemos un N gigante de pacientes que podrían ser beneficiados. Y pongámosle un nombre más sexy, pongámosle hemodiálisis expandida, en vez de hemodiálisis de mediano cutoff. Entonces, finalmente, está usando una membrana desarrollada para otra cosa, que genera más convección interna, que tiene beneficios mejores que el alto flujo, en pacientes en hemodiálisis, pero no es comparable su nivel de convección con el de una hemodiafiltración. ¿Perfecto? Entonces, aquí no hay un versus, en realidad es una escalera. Si tú tuvieras que colocar esto en una especie de podio de ganadores, tú colocarías a la hemodiafiltración como la que mejor convección, mayor convección logra, luego la hemodiálisis expandida, que en realidad es mediano cutoff o membranas de alto punto de retención de albúmina, ese es el nombre correcto, luego hemodiálisis de alto flujo, y al final, ojalá escondido y no, que no pareciera ni siquiera la competencia, la hemodiálisis de bajo flujo. ¿Te fijas? Esa es la forma en que uno debiera verlos. Ahora, en la práctica es cuánta convección tú generas. Hemodiafiltración es convección externa, está diseñado toda la maquinaria para hacer convección interna, manipularla y generar cuánta convección yo quiera, con más tiempo, por ejemplo. Luego convección interna, que es la hemodiálisis expandida o mediano cutoff, y la hemodiálisis de alto flujo. Es interna, no puedes manipularla, realmente no sabes cuánta convección están generando. Crees que generas 12 litros, pero puede que no. Es una caja negra lo que tú estás generando ahí en ese membrana de mediano cutoff y a la membrana de bajo flujo. Los determinantes son conocidos, pero inciertos en la práctica, que es el flujo sanguíneo y el tiempo. Puedes cambiarlo, mejorar el flujo sanguíneo y mejorar el tiempo, pero realmente no sabes cuánta convección mejora al aumentar el tiempo o aumentar el flujo. En hemodiafiltración sabes, porque lo estás midiendo todo el tiempo de forma externa. Entonces, ese dato es súper interesante de poder tenerlo en cuenta y de por qué esto no es un versus, sino que es más bien una especie de evolución lineal de la efectividad de las técnicas. Y es uno de los efectos claves que hemos descubierto, el alto volumen convectivo. Ya es el consenso europeo lo marca, hay muchísimas publicaciones y hubo un antes y un después de saber cuál era ese alto volumen convectivo para conseguir los resultados. Perfecto. Cristian, preguntas sobre... Bueno, les digo a la audiencia, porque estaban habiendo muchas preguntas sobre flujo sanguíneo, tiempo de diálisis, sobre cómo prescribir, y vamos a tener otra sesión en la que vamos a hablar de tiempo de diálisis, que podemos adelantar, y lo ha explicado el doc, 4 horas. 4 horas es lo que deberíamos dializar mínimo, hagamos lo que hagamos en la modalidad flujos sanguíneos. Hablaremos en otra sesión, el máximo posible. Elección de acceso vascular, que incluso el doc lo ha dicho, no es una restricción si tengo un catéter que tiene un flujo sanguíneo para conseguir los resultados. Entonces, no se preocupen, que todos estos determinantes de la prescripción los vamos a ver en otra sesión. Vamos a ir a los impactos justo clínicos, porque nos están llegando preguntas, Cristian, sobre enfermedad hepática, cáncer hepático, todo el rango de enfermedad hepática por las características de anemia, hipoalbuminemia, y el impacto, si existen publicaciones en concreto en este tipo de pacientes con enfermedad hepática severa, y el impacto que tiene la hemodiafiltración en ellos. Mira, respecto a enfermedad hepática, yo haría ciertas distinciones. Nosotros hemos tenido pacientes con insuficiencia hepática y ascitis
que por intolerancia a hemodiálisis los hemos puesto en hemodiafiltración, donde toleran mejor la terapia. Aún con hipotensión, toleran mejor la terapia. Pero esos han sido pacientes que han ido en la hemodiafiltración como puente a diálisis peritoneal, que probablemente es la mejor técnica, diría yo, en pacientes con ascitis. ¿Ya? Por lejos yo creo que es la mejor técnica. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en mi experiencia ha servido para una mejor tolerancia hemodinámica, pero creo que no es su terapia definitiva. Ahí es donde uno tiene que empezar a convencerse de que las terapias de reemplazo renal deben individualizarse y hay pacientes para todo. Entonces, creo que ese paciente debiera ir a diálisis peritoneal y mientras tanto, si la terapia no se puede conseguir, hay que esperar por alguna razón, hemodiafiltración evidentemente se va a tolerar mejor que hemodiálisis. ¿Ya? Eso es así. Ahora, respecto a la remoción particular de toxinas hepáticas, creo que sería un beneficio intermedio que probablemente no impactaría fuertemente en el resultado final del paciente. Creo que yo me fijaría más en los desenlaces como, por ejemplo, tolerancia, pero no en que por el hecho de hacerse hemodiafiltración el paciente vaya a tener mejoras en la toxicidad hepática. ¿Ya? Yo creo que por ahí no va el tema, hay mayores estudios en absorción. Sin embargo, si la causa de la insuficiencia hepática es, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ahí sí hemos tenido resultados interesantes. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar, con falla hepática, en el fondo, con hipertensión portal postsinusoidal, es decir, esto es por la insuficiencia cardíaca, ahí sí hemos tenido resultados positivos porque los pacientes tienden en el tiempo a mejorar su función sistólica, sobre todo cuando las razones por las cuales tiene insuficiencia cardíaca es por cardiopatía isquémica que puede resolverse en el curso y mientras tanto toleran mejor la terapia, o por cardiopatía urémica, que lo hemos visto también en pacientes que tienen, aunque se dializan adecuadamente, insuficiencia cardíaca que tú logras detectar que es de condición urémica, eso todavía existe incluso en hemodiálisis de alto flujo, y que al pasar a hemodiafiltración mejoran su función sistólica o su función diastólica y superan o mejoran su condición hepática. Ya eso lo hemos visto, me recuerdo muy bien un paciente joven que tenía CITI, insuficiencia cardíaca, mejoró su función sistólica, de tener 27, 25 de fracción de eyección, mejoró a 45 en un plazo de un año más o menos, y eso nos permitió hacer otras intervenciones y finalmente el paciente ahora está súper bien sin ascitis. Entonces yo haría una distinción respecto de qué insuficiencia hepática estamos hablando. ¿Ya? Ahora, estudios específicos de hemodiafiltración y insuficiencia hepática en pacientes crónicos, no conozco. Ando buscando siempre evidencia respecto al tema, no conozco, así que te hablo desde mi experiencia. No, perfecto, porque también había las preguntas del impacto de insuficiencia cardíaca, pero ya aquí con las dos, con la respuesta del hepático, hemos cubierto las dos. Y también tenemos muchas preguntas de hiperparatiroidismo secundario, del impacto en eliminación de fósforo, paratormona. Entonces, cuéntanos qué nos puedes decir al respecto. El hiperparatiroidismo, bueno, hay varias cosas. Lo primero es que la PTH por sí sola es una toxina urémica. Eso es importante acordarse. De hecho, uno pudiera hacer el ejercicio de hacer una tasa de reducción de PTH en pacientes sometidos a diálisis, por ejemplo, o HDF. Y te vas a dar cuenta que la tasa de reducción de PTH, o sea, sacas harta PTH en diálisis, de hecho tú lo puedes medir, pero esta tasa de reducción es mucho mayor en hemodiafiltración, ¿ya? Entonces, como toxina urémica individual, la PTH por sí sola es mayormente removida por hemodiafiltración. ¿Ya? Esa es una cosa que hay que considerar, sobre todo por las mediciones en el tiempo de PTH. Recuerden que la evaluación de una PTH intacta en pacientes con hiperparatiroidismo secundario y las intervenciones que uno hace no debieran someterse solo a un punto. ¿Ya? Es bueno que uno evalúe PTH cada 3 meses o cada 4 meses y uno haga intervenciones como operar a un paciente, por ejemplo, después de una evaluación longitudinal larga, que no debiera ser inferior a un año. Entonces, si yo veo niveles altos de PTH en función del calcio y el fósforo, yo decidiré qué intervención hacer. Por ejemplo, dejarle un quelante basado en calcio, lantano a aquellos que lo tienen, sevelamer, que en mi opinión es el peor quelante, pero el que no aporta calcio, o por ejemplo, dejarle un calcimimético como Sinacalcet, o usar análogos de vitamina D como calcitriol. De eso va a depender del nivel de fósforo, nivel de calcio, un montón de variables. Uno va haciendo esas variables y al final del año dice, este paciente definitivamente, aún adhiriendo al tratamiento con todas estas intervenciones, tiene PTH muy elevada, decidiré operarlo. ¿Ya? Lo que ocurre en hemodiafiltración es que sacamos más fósforo.
a pesar de que no impacta eso en la fosfemia, y esto tiene que ver con que el fósforo tiene una cinética bastante particular. El fósforo tú lo sacas en las primeras 2 horas en hemodiafiltración y en diálisis. La masa de fósforo que sacas es mayor en hemodiafiltración, pero la entrega desde el intracelular es mucho más lenta después de las 2 primeras horas, porque el cuerpo se protege de la hipofosfemia. Entonces tiende la mitocondria a entregar menos fósforo al citoplasma y el citoplasma menos al intravascular. Entonces eso hace que sea difícil sacar fósforo en 4 horas. Si tú someteras a un paciente a 5 horas de diálisis regular, te aseguro que la fosfemia sería absolutamente normal y no tendrías que usar quelantes ni nada. Entonces, sí tenemos la gracia que se saca mayor masa de fósforo, pero también el paciente tiene más hambre, entonces suele comer más y a veces cuesta un poco restringirlo del fósforo. Por lo tanto, en los estudios grandes, la fosfemia prediálisis no cambia mucho en hemodiafiltración, pero sí lo que cambia es la masa total de fósforo que sacas y todos los productos inflamatorios que generan mayor calcificación vascular. Entonces, finalmente los pacientes, a pesar de que su fosfemia pudiera no cambiar, sí se observa que tienen menos calcificaciones óseas, menos inflamación, menos insuficiencia cardíaca, menos calcificaciones vasculares, menos calcificaciones valvulares. Entonces, finalmente, aunque no cambia mucho la fosfemia, el perfil metabólico sí mejora en hemodiafiltración. También sacas más PTH, sacas más FGF23, por ejemplo, que es un conocido marcador de hipertrofia ventricular. En estudios experimentales se ha observado que la hipertrofia ventricular es menor, que sí sacan mucho más FGF23, y eso son cosas adicionales en la enfermedad osteometabólica que normalmente uno no mide, pero que sí tiene impacto positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué te puedo decir? Que limitarnos solo al hiperparatiroidismo no sería bueno, porque la PTH está condicionada por otras cosas, pero que sí sacan más PTH, que sí disminuye el perfil inflamatorio, y que la enfermedad osteometabólica, a final de cuentas, en el análisis longitudinal de un paciente, va a ser mejor en HF que tenerlo en hemodiálisis. Y hay algunos estudios de costo-economía, particularmente algunos estudios de la rama canadiense, el estudio Contrast, por ejemplo, que muestran que no solo usan menos eritropoyetina, que se usan menos también quelantes del fósforo. O sea, los pacientes efectivamente puede que mantengan la misma fosfemia, pero no es lo mismo más tener un paciente con 6 de fósforo lleno de quelantes que tenerlo sin quelantes. Tú podrías decir que el primer paciente es un paciente que no adhiere, a lo mejor sí trata de adherir, pero la masa de fósforo que sacas es tan insuficiente que requieres muchos quelantes, lo cual genera peor calidad de vida y mayor gasto. Versus el mismo paciente con 6 de fósforo, pero con mínimos quelantes y mejor nutrido, con mejor perfil nutricional. Tú puedes tener 6 de fósforo, no tener grandes calcificaciones vasculares, no tener dolores óseos y tener mayor masa magra, menor grasa, mejor albúmina, mejor transferrina, mejor recuento absoluto del linfocito, mejor prealbúmina. Son condiciones distintas. El fósforo quizás es el mismo, pero la condición nutricional es muy distinta en HF que en hemodiálisis. Queda claro. Bueno, muchísimas gracias, Doc, porque hay un aluvión de preguntas, entonces voy a cerrar con la última, que va a ser doble, porque no hemos hablado, y están llegando preguntas del impacto y de los beneficios en poblaciones distintas, poco habituales, como son las embarazadas y los niños en pediatría. Entonces, estas van a ser ya para dejarte descansar en el día de hoy. Hay algunas preguntas, no se preocupen, que van a ser respondidas en próximas secciones, así como que les invito y les obligo a que vengan a próximas sesiones, que vamos a explicar toda la parte de cómo hacer la prescripción pre y post. Pero, doctor Pedreros, vamos a embarazadas y a niños y ese impacto, que no es la literatura tan amplia como nos gustaría, pero por suerte, porque tampoco hay tantas embarazadas ni tantos niños en hemodiálisis. Entonces, ¿qué impacto tiene la hemodiafiltración en estos dos grupos, en embarazadas y en niños? Y el de embarazadas es todo un tema, porque desde mucho tiempo se conoce que la única forma de mejorar los resultados del binomio madre-hijo, particularmente los que del embarazo llegue a término, es con una mejor diálisis. Hay varias cosas fisiopatológicas ahí que no tenemos por tiempo que hablar, pero la urea es súper importante en embarazo, a diferencia de lo que yo conté antes, que la urea ya no es un problema para nosotros, que la removemos, pero en embarazo sí es importante porque niveles de BUN sobre 40 se asocian a mayor polihidroamnios y a mayor pérdida fetales. Por lo tanto, ahí sí que es importante tener ureas bajas, lo que obliga a tener técnicas más seguidas en la semana, no solo mejores técnicas, sino que más seguidas, ¿ya? Y además, la hemodiafiltración no solo saca ureas, la maximiza la sacada de urea, porque es como la hemodiálisis más un 10 a 15% más de remoción de solutos pequeños, así que su objetivo de remover urea es mejor, eso es uno. Dos,
si tú haces esta técnica diariamente, vas a remover de forma más frecuente toxinas, cardiotoxinas, toxinas medianas que van a tener también impacto en el feto. No tenemos estudios o ensayos clínicos que sean randomizados o controlados o que acumulen un gran N embarazadas, pero tenemos muchos reportes de casos. En Chile, en Argentina hay varios, y también hay otros internacionales que muestran que en HF los tiempos de término son superiores en semanas. El promedio en pacientes que están embarazadas y se someten a estas diálisis intensivas es que solo el 50% de las mujeres llega a término y las que llegan habitualmente lo hacen antes de las 38 semanas. En hemodiafiltración, los resultados es que llegan muchísimo más a término e incluso pueden superar las 38 semanas. Entonces eso te demuestra que haciendo terapias diarias, pero si estas terapias son hemodiafiltración, los resultados del feto van a ser mejores, por lo menos en los estudios observacionales y reportes de casos que sí tenemos. No tenemos grandes ensayos, pero la suma de los colegas que tienen experiencia ha mostrado que efectivamente es mejor, ¿ya? Todo un tema de hacer terapias diarias relacionados con el calcio, relacionados con el fósforo, hay que suplementarlos evidentemente, exponer a las embarazadas a calcio 2,5, que el mínimo calcio que tenemos igual hace que al final ganen mucho calcio. Todas esas cosas hay que subsanarlas como sería una diálisis diaria, pero finalmente los resultados finales son mejores en hemodiafiltración. Por lo tanto, si la mejor terapia disponible está en tu mano, esa es la que hay que darle a la embarazada. Ahora, respecto a los niños, hay estudios súper contundentes que no son recientes. De hecho, estos estudios son del 2018. El estudio 3H, HDV, Heart and Height, de altura, fue bien contundente en demostrar que los resultados en niños son demasiado potentes, ¿ya? Los niños en hemodiálisis, que son pocos, porque la mayoría se trasplanta, y los que no están en diálisis peritoneal, pero los que están en hemodiálisis han tenido clásicamente muy malos resultados. Los niños sufren de enfermedad cardiovascular, lo cual es raro en niños. 2, no crecen, ¿ya? Son pacientes que en general se quedan muy pequeñitos y que cuando pasan después de los 15 o 18 años te quedas con un niñito chiquitito que no creció, pese a usar hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los resultados en niños históricamente en diálisis son muy, muy malos y es terrible porque es una población extremadamente vulnerable. Este estudio 3H mostró lo que se buscó en resultados por años, que es disminuir considerablemente la cardiopatía en niños, considerablemente, ¿no? Estadísticamente es muy potente ese resultado, y que se cambia la curva de crecimiento de niños que quedan siempre pequeñitos, incluso usando hormona al crecimiento, cambian a una curva de crecimiento de perfil normal en niños que no están en diálisis. Y eso se logra solo con hemodiafiltración, sumado a lo que ya se hace con los niños. Estamos hablando de terapias que igual son 3 veces a la semana, 4 horas, es decir, no es que los tengas todos los días en diálisis. En la misma sesión, pero en hemodiafiltración. Cambias estos 2 desenlaces que son críticos en niños. Y además, los grandes resultados de este 2018 fue que además la calidad de vida es mucho mejor. Lo que hoy se consideraría un desenlace primario, porque mortalidad y calidad de vida son el desenlace primario. Por lo tanto, lo que sabemos en niños es que los resultados son uno de los más potentes en diálisis en este grupo tan vulnerable. Por lo tanto, los niños debieran estar absolutamente protegidos con hemodiafiltración de forma garantizada, con decirte que en Chile, por ejemplo, que tenemos hemodiafiltración, pero sin estar codificada con un reembolso específico, y eso nos ha limitado a tener para todos hemodiafiltración. Lo tenemos en los hospitales públicos, en grupos de pacientes, pero está sí garantizado para niños. Ahí es el único grupo que, por sus resultados tan potentes, para este grupo tan vulnerable, por sus buenos resultados. Por lo tanto, los niños debieran estar sí o sí en hemodiafiltración en caso de que no tengan acceso a trasplante o a peritoneo diálisis. Ese es un detalle que yo te iba a preguntar, porque para que lo pudieses comentar, que en Chile es el único país de la región que los niños sí o sí, si están en hemodiálisis, tienen asegurado hacer hemodiafiltración por los resultados tan potentes, y que además a mí me gusta mucho contarlo porque habla mucho de la seguridad de la técnica, cuando en poblaciones como en las embarazadas o en los niños los resultados son tan positivos. Muchísimas gracias, Cristian, pero que no puedo decir muchas gracias, primero a ti, por supuesto, por la excelente presentación, por siempre colaborar en mostrar los resultados de la hemodiafiltración de alto volumen, en practicarla, en defenderla, en ser promotor y cabeza en Chile de intentar implementar de forma más masiva la terapia y colaborar en el resto de Latinoamérica e internacionalmente para implementar la terapia. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a toda la audiencia. Yo me he dejado preguntas, hay muchísimas preguntas en el chat, muchísimas gracias. Intentaremos responderlas a lo largo, porque yo me quedo con las preguntas a lo largo de las próximas sesiones. Así que con esto, gracias y les invito a que vengan a la próxima sesión. Nos vamos a ver en 2 o 3 semanas, no sé en qué, 3 semanas creo que son, el 3 de septiembre. Están invitados a que sigamos con este programa de desarrollo y de conocimiento de la hemodiafiltración de alto volumen. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos los que están detrás para que estemos aquí, la logística. Invitados todos al 3 de septiembre y de nuevo, muchísimas gracias, doctor Pedreros, por acompañarnos hoy, por compartir y ser tan generoso con el conocimiento. Muchas gracias, doctor Aguilar, por la oportunidad de poder tratar de contagiar con esta técnica que quienes tenemos experiencia y vemos pacientes notamos que es un cambio dramático desde la hemodiálisis convencional. Eso es una de las cosas que trato de contagiar y tratar de hacerlo con la evidencia y con responsabilidad económica también, ¿ya? Porque esto es costo efectivo, me imagino que eso lo podrán tocar en otras charlas y también en las preguntas que vienen. Muchas gracias a la audiencia y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, nos vemos en la próxima, 3 de septiembre.